Nada. Queremos cambiar de tema. Hoy, todo este día ha sido entre deporte, salud, pero ahora economía. Todo lo que hay con las repercusiones de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué pasa acá con nuestro país? ¿Cómo nos vemos afectados? Ariel Llévenes, economista, nos acompaña. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Muy bien, siempre un agrado estar aquí en estos días. Todavía que queda un poquito de verano, sí. Ariel, bueno, antes de entrar de lleno con esta guerra, ¿cómo nos afecta? Estamos dando inicio a un mes complicado y que claro, que estas noticias, estas informaciones a nivel internacional generan aún más esta preocupación y temor de la ciudadanía, donde tenemos que pagar, dice la patúa, no tengo hijos, pero claro, lo hablo en general, uniforme, patente de vehículo, seguro, etcétera, etcétera, y sumando a la lista, y cuando vemos esto, Estados Unidos, China, chuta, ¿cómo nos va a repercutir en nuestro bolsillo? Se nos apareció marzo, y se nos aparece marzo no solo ya ahora en Chile, sino a nivel internacional. Hay una serie de tensiones geopolíticas, diría uno. Tenemos por una parte esta relación Estados Unidos, Rusia, Ucrania, que ha generado mucho ruido en estos días y que también suelen tener luego repercusiones económicas, claro, en el plano de las incertidumbres, de la volatilidad de los mercados, eso por una parte. Y tenemos este otro ingrediente de las disputas comerciales, producto de la política norteamericana que hoy impone el presidente Trump de fortalecer, con la idea de fortalecer su mercado interno, fortalecer su propia industria. Sin embargo, la aplicación de aranceles, yo diría que hoy en día ya no es una buena receta, ¿ya? Tal vez en otros tiempos donde el grado de interconexión era menor, ¿ya? Y esto, cuando hablo de otros tiempos, estoy hablando de muchos años atrás, ya con la época del mercantilismo, de eso. Ya. Uno podía decir, mira, acá yo puedo apostar más a un desarrollo más autárquico. Hoy en día, el entrar en estas espirales de incrementos de aranceles no es bueno para nadie en el mundo, incluido para quien lo aplica. Hay que ver cómo las repercusiones que esto va a tener en el propio mercado interno norteamericano, en primer término, ¿ya? Claro. Y luego también por un efecto de demanda derivada, cómo se va a ir afectando al mercado norteamericano y chileno, por las características del tipo de comercio que nosotros tenemos con Estados Unidos. Acá estoy leyendo algunos medios como El País, donde se indica que Trump inicia esta guerra comercial más bien con México y Canadá, aplicando los aranceles del 25% y la bolsa que recibe esta fuerte caída, el cumplimiento de esta amenaza proteccionista, como se habla de Estados Unidos contra sus socios comerciales. Porque claro, quizás antes funcionaba, ahora no funciona porque Estados Unidos, si bien es una potencia importante, no es lo que era años atrás, entendiendo que se suman el mercado China y también otros países. Correcto. A ver, lo primero, bueno, esto en una lógica, en una mirada larga, uno ya ve que en el mundo hay un poder mucho más distribuido en el mundo. Ya teníamos hasta hace unas 2 o 3 décadas atrás Estados Unidos, Unión Europea, Asia-Pacífico en general, ¿no? Emerge China con una velocidad muy como brusca, los chinos saben hacerlo. Sí. Y entonces el poder económico en el mundo se comienza a distribuir. Paréntesis, ¿ya? En eso, Ariel, pensando en... Acá si lo decimos en buen chileno es no dejar los huevos en una sola canasta, empezar a dejarlo en distintas canastas. ¿Esto es positivo o negativo? Como en el área de salud mental, acá no se habla de bueno o malo, pero es algo que es mejor hacerlo que no hacerlo, o cómo se ve también desde la arista económica que se distribuya eso. A ver, es bueno en la medida en que se van produciendo ciertos equilibrios ya en el mundo, o se va rebarajando ciertos equilibrios. Lo negativo es que hay una
va a haber una tendencia natural de quien tiene el poder a intentar retener, Claro. ¿ya? Y obviamente el que va escalando de intentar ingresar con más fuerza, ¿ya? A mí hace muchos años escuché una de las tantas frases que se me grabó. Me dijeron: mira, Ariel, tienes que entender que el poder por definición no se entrega, por lo tanto el poder se gana, ¿verdad? Se quita. Y se conquista. Entonces ahí van a ir emergiendo ciertas disputas y por lo tanto inestabilidades. Ahora, dentro de ese marco de triada, Chile, sobre todo en la década de los 90, tuvo una estrategia, a mi juicio, correcta y muy exitosa, ¿ya?, de ir celebrando acuerdos comerciales con esta triada, ¿ya?, en esta lógica de no poner todos los huevos en una misma canasta. No obstante, a pesar de esa estrategia, China se ha transformado en uno de los principales socios comerciales de Chile, concentra una gran cantidad de exportaciones chilenas y por ahí vamos teniendo ciertos efectos. Ahora, en general, la aplicación de aranceles y en la lógica que lo está haciendo Estados Unidos tiene, yo creo, dos aristas fundamentales. Uno es lo que ocurre con México, Canadá y puede ocurrir con algunos países desarrollados donde se podría entender que hay una cierta competencia de los bienes más manufacturados de Estados Unidos respecto de los bienes más manufacturados que ingresan a Estados Unidos, ¿ya? En el caso latinoamericano, y Chile en particular, Chile es más bien un exportador de materias primas, es un exportador de insumos. Que eso en ese sentido, un tema que hay que trabajar también en Chile. Correcto, cómo avanzamos en el valor agregado, pero en lo inmediato respecto a la situación norteamericana, ahí es donde hay que ver los efectos, porque el aplicar aranceles a los países que te venden insumos no resulta muy adecuado para el fortalecimiento de la industria interna cuando yo produzco otras cosas, ¿no? En ese sentido, tal vez hay que esperar cómo va a ir siendo esta relación comercial con Latinoamérica y ver también cómo Chile se protege o asume esta condición, considerando que nosotros, como digo, tenemos celebrados acuerdos comerciales que son importantes con estos bloques económicos. No obstante, la competitividad del mundo, el crecimiento se va a resentir porque va a haber un encarecimiento natural de los productos, sobre todo también pensando que el mercado norteamericano son 300 millones de consumidores. Aquí no estamos hablando, si Chile aplica aranceles, no le importa a nadie en el mundo salvo a nosotros. Sí. ¿Ya? No tenemos un impacto. Correcto, somos 17, 18, 19. Ya sabremos cuando salga. En la economía norteamericana es un caso muy distinto. No obstante, aún siendo poderosos, también hay que ver el proceso. Y como decíamos, en ese proceso de rebaraje de fuerzas internacionales, rebaraje de poderes, Estados Unidos claramente ha ido perdiendo poder. Y no sé si es una percepción mía, si realmente, o sea, hay algo que no solo mío, sino que uno conversa y lo ve en general, pero no sé si en el dato duro, en la estadística, es así, porque cuando pasan cosas malas en la economía, y lo digo entre comillas malas porque claro, pasa algo y nos afecta, nos repercute, no es que quieran ser malos con nosotros, sino repercute a nosotros como consumidores, me refiero. Es como un efecto inmediato, o sea, claro, subió la benzina, chuta, el golpe, el batatazo para el bolsillo es al tiro. Fue la guerra de Ucrania, Rusia, el aceite, ¿cuánto? El otro día ya estábamos con el litro de aceite, ¿cuánto? 3.000 pesos y que ha costado que baje cuando encontrábamos el aceite a 900 pesos en algunos casos. Y cuando las cosas van mejorando, cuando ya van de manera positiva, como que el impacto no es inmediato
económicamente. Van mejorando las cosas, pero parece que en nuestro bolsillo no repercute. ¿Es tan así o es más que nada una percepción de nuestros bolsillos? A ver, aquí pasa un poco lo que suele ocurrir en el mercado interno cuando se aplica un impuesto, ¿ya? Cuando a mí me dicen impuestos transitorios, yo digo, los impuestos transitorios no existen, va a aparecer por una razón y después se va a quedar ahí. Bueno, en nuestra historia estamos llenos de impuestos que, mira, esto va a ser solo para la reconstrucción. La supremacía de la realidad, como le dicen. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mercado, cuando viene el golpe, el mercado luego lo internaliza, ¿ya? Y una vez que ya está internalizado, uno dice, bueno, sacar esta medida, se va a quedar más o menos ahí el mercado, ¿ya? El mercado toma su tiempo en internalizar las distintas medidas que se van tomando. Ahora, eso por una parte. Sin embargo, la velocidad con la cual los mercados reaccionan hoy día, dada la interconexión que hay, es mucho más elevada y sobre todo en los mercados de valores. Ya lo comentabas tú hace un rato, que las bolsas reaccionaron inmediatamente frente a estas medidas. Ahora, las bolsas de valores tienden a sobrereaccionar. Uno dice, esperemos un par de días, una semana y veamos cómo esto luego se internaliza. Al principio siempre hay un remesón que luego se va suavizando. Yo estaba chica, no recuerdo, pero uno lee, pienso en la crisis asiática. Eso a fines de los 90, 97, 98 aproximadamente. Correcto. Sí. Y claro, pues ahí uno, o sea, lo que uno escuchaba y lo que uno ha ido leyendo, que impactó directamente a Chile, pensando que tampoco había tanta relación tan directa como es ahora, o al menos ahora tenemos un mayor porcentaje, o hemos ido distribuyendo con otros países. Y ahí ese temor cuando uno dice, hay guerra comercial, está Estados Unidos, está China, chuta, ¿de quién dependemos nosotros como chilenos? ¿Cómo también nos arrastra, entre comillas, o cómo repercute a la larga finalmente en posibles pérdidas de acuerdos, en que suben las cosas, en que no lleguen cosas, empiezan las especulaciones finalmente? A ver, yo diría que hay en el plano de la economía internacional, ¿ya? Hay, a mi juicio, 2 o 3 momentos que hicieron que Chile no fuera el mismo. A ver, ¿ya? Cuando Chile cambió. Sí, en la década de los 90 estuvimos hasta la crisis asiática muy bien, ¿ya? Yo diría que los jaguares de Latinoamérica, en esa época. Sí, en ese tiempo nos creíamos insuperables. De hecho, en algunos momentos se llegó a pensar en Chile que la crisis asiática no iba a llegar con sus efectos fuertes. Pero acá. es que finalmente eso fue también por un tema político, la vuelta a la democracia, se abrieron nuevas cosas, llegaron hartos conciertos, Sí. Lo que me contaban hay algunos había todo. efectivamente mucha plata en Chile. Teníamos una tasa de crecimiento del 6, 7 y vino todo el periodo de apertura de los mercados. Claro. ¿Ya? Viene la crisis asiática y después de la crisis asiática ya no fuimos los mismos. Estábamos medio cojos. ¿Ya? Y fíjate que la tasa de crecimiento promedio en ese tiempo, que era 7, 8, nos fuimos a 5 promedio. Ah, pero no están... Sí, pero 2 puntos para un país como Chile, claro. Muchísimo. Y eso perduró hasta la subprime. Y después de la subprime de nuevo nos volvimos a ser los mismos. ¿Eso fue como el 2005? El 2008. 2008. El 2008 la crisis subprime y luego de ahí nos quedamos como en el orden del 3, 2 y nos ha costado... Y se celebraba el 3. Correcto, nos ha costado mucho. Han sido como momentos de quiebres, ¿ya? Yo diría... Ahora, perdón, dentro de esos momentos de quiebre, a mí me gusta destacar mucho... porque a veces nos quedamos con que no, mira, a lo mejor no tenemos fuerza, no tenemos... En la época de la crisis asiática, a Chile se le cerraron una gran cantidad de mercados. Ya muchos mercados dejaron de comprar porque había una crisis severa en el mundo. Sin embargo, nuestra capacidad, la capacidad de nuestro empresariado fue muy ágil en lograr abrir muchos más mercados de los que se cerraron, ¿ya?
hubo ahí un fuerte desvío de demanda en esa época. ¿Ven? No me compran acá, bueno, otro lado. Me busco otros mercados. En ese sentido, Chile ha tenido una gran capacidad de apertura de mercados. Lo que sí claramente nos ha faltado es esa capacidad de innovación de nuevos productos. Ya yo diría que estamos, en términos de productos, salvo algunos matices, estamos más o menos igual, con una estructura exportadora más o menos igual de lo que teníamos en los 90. Y eso que ahora tenemos más tecnología, más conocimiento, la misma educación superior va llegando de manera más masiva a lo que era los años 90. Sí hemos dejado... Hay dos sectores que a mí me gusta destacar porque por distintas razones han dejado de producir algo para producir algo un poco más avanzado. Ha habido un esfuerzo de generación de valor. No todo lo que uno quisiera, pero claro, se ha logrado. El sector pesquero y el sector forestal. Antiguamente, y esto lo puede percibir uno en lo... Bueno, en el caso mío, se me va a caer el carnet aquí fuerte. A ver. Yo vivía, me crié toda mi vida en Colón, camino a Talcahuano. Y en esa época, cuando yo era muy chiquitito todavía, veía pasar camiones con rollizos hacia el puerto de Talcahuano. Eso hoy día uno no lo ve. Lo que uno ve hoy día es que se va a celulosa. Los rollizos empezaron a quedar acá para desarrollar un producto con mayores grados de elaboración. Algo parecido pasó en la pesca en el caso de la harina. Hoy exportamos más productos pesqueros relacionados a consumo humano, cosas que tienen un poco más de valor. No obstante, valorando todos esos esfuerzos de innovación, yo creo que Chile puede mucho más. Sobre todo considerando la expansión de la educación superior, la expansión de la investigación que ha habido en Chile, todo eso, pero nos falta un poco más ahí. Y pensando en todo lo que está pasando en este momento en materia internacional, repercusiones como tal, ¿se pueden ver o se podrán ver en primer semestre? Señalábamos que hay que ver también cómo se recibe de manera interna de Estados Unidos, si es que da fruto o no fruto, porque probablemente, y también entendiendo lo efusivo y volátil que puede ser el presidente de Estados Unidos, puede cambiar esto de la noche a la mañana. Sí, de hecho a mí ya me impresionó, digamos, dentro de lo poco que uno puede manejar eso, la reacción que se tuvo respecto a la situación Ucrania-Rusia. Eso ya para mí fue algo nuevo. También esta aplicación de aranceles. No obstante, uno ya sabía desde la campaña que Trump venía con una lógica de fortalecer su economía interna. Dicho eso, yo tengo la impresión que cuando estos aranceles empiecen a afectar sobre todo los precios de los insumos para la industria, creo que la industria norteamericana va a reaccionar y va a empezar a pedirle al presidente un poco más ligero. No sé si a nivel de precios de los consumidores. Sí tengo la impresión que en la industria no van a estar muy contentos en la industria, en el mercado interno norteamericano, con que se vayan a encarecer muchos insumos, porque eso le afecta también su competitividad a nivel interno. Y para cerrar, aprovechando la llegada de marzo y todo lo que hay en materia internacional y la cautela, muchas veces siempre hemos hablado de que, bueno, la capacidad de ahorro, si bien quizás no podemos realizarla, el crédito es como este ahorro futuro y que finalmente igual se termina realizando, las estadísticas lo demuestran. ¿Alguna recomendación con este marzo entre uniformes, entre auto, colegiatura, que sube la benzina, que hay que cambiar cosas, el corte de luz que quizás no ha hecho de perder algún producto? A ver, yo siempre digo, aquí hay una diversidad de situaciones, ya dar como medidas generales es súper difícil. Yo diría lo primero, los que tengan la opción, ya sea porque son clientes de alguna institución financiera, porque son clientes, que se informen bien de todas las opciones que su banco o su institución le puede dar. Se han ido creando distintos instrumentos que antiguamente no existían.
pague su patente en 12 cuotas con la tarjeta, sin interés. Sí. Uno puede ir aprovechando ciertas cosas. Eso es lo primero, en el caso de quienes tengan esta opción de tener. En el caso de quienes no tengan esas opciones, lo primero, yo siempre digo, evitar el endeudamiento. Ahora, decir eso, yo aquí... Como el chiste del Álvaro Sala, Pati, es fácil decirlo. Sí, exactamente. Yo aquí sentado, conversando contigo, un día agradable, todo. Es fácil de decir, digamos, porque hay que, convengamos, que los ingresos de las familias, sobre todo en nuestra región, desde hace muchos años, ya desde la época en que Corbiobío tomaba estas encuestas, la gran mayoría de la población de nuestra región decía, mira, los ingresos aquí alcanzan justo para vivir. Cualquier cosita nos uno no saca. se puede enfermar. Y entonces, hablar de ahorro hoy día es muy difícil para las familias, pero evitar el endeudamiento. Y, de nuevo, si el endeudamiento ya no hay otra posibilidad, evitar las formas de endeudamiento más caro. El más caro de todos, el avance en efectivo. Evite ese, vaya primero por otras alternativas y ese déjelo como último recurso cuando ya no haya más opciones. Hay recomendaciones para esta llegada de marzo, aprovechando ya que estamos hablando de lo que está pasando en materia internacional, no podemos dejar de lado también lo que pasa con el bolsillo de los chilenos y chilenas. Profe, siempre un gusto que nos pueda acompañar. La estamos viendo. Muchas gracias. Éxito.